Muchísimas gracias, gentiles amigos. Continuamos en Voces del Periodista. Le apreciamos mucho a Celeste Sáenz de Mira que nos permita continuar en su compañía y continuar con esta conversación muy interesante con el maestro en economía Eduardo Pérez Haro. Él es especialista de la Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entre otras responsabilidades académicas, ciudadanas también, él es el vicepresidente del Centro de Estudios Económicos Nacionales, Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Hace unos instantes, antes del corte, habíamos planteado con el maestro Pérez Haro el escenario del dólar, el escenario de la transición en México. Estamos prácticamente a poco más de 3 meses y de esa, ¿cómo decirle?, de esa crisis política que puede tener también repercusiones económicas en los Estados Unidos, porque allá tendrán elecciones de medio término, las elecciones legislativas en noviembre, a principios de noviembre. ¿Esto le va a pegar al peso mexicano? ¿Le podría pegar? ¿Cómo nos podría ir con la cuestión de, por ejemplo, las tasas de interés? La Fed, o sea, la Reserva Federal de los Estados Unidos, tiene la intención de mantener una política alcista en las tasas de interés. ¿Cómo nos puede ir con la inflación, por ejemplo, no? Si no tienen inconveniente, bueno, pues retomamos la conversación con el maestro Eduardo Pérez Haro, entre paréntesis, colaborador del periódico El Sur en Guerrero y por supuesto de Voces del Periodista Diario y Voces del Periodista La Revista. Eduardo, pues el escenario se ve complejo, ¿no? Nos decías hace un rato que en realidad el peso mexicano no está atado al dólar, sino que el peso mexicano está muy vinculado, sí, con el dólar, pero que el dólar es la moneda de transacción comercial por antonomasia, ¿no? Ciertamente, o sea, creo que no hay que perder de vista que el dólar es una divisa internacional, es decir, una moneda de aceptación internacional que sirve a los intercambios de los diferentes países en el comercio mundial. Entonces, en general, todos tenemos algún grado de dependencia con el dólar, incluso las economías que se mueven en una divisa propia, es decir, una moneda de aceptación internacional, tienen relaciones de intercambio con el dólar, porque sus monedas no tienen una aceptación universal, ni tienen la suficiencia internacional para poder asegurar las transacciones en cualquier parte del mundo. Estoy hablando de la libra esterlina, estoy hablando del euro, estoy hablando del yuan del yen japonés y del yuan de los chinos. Estoy hablando de monedas, digamos, principales, tampoco son las únicas, hay otras, pero entre estas que son las más competentes frente al dólar, pues también tienen operaciones en dólar, o sea, China también funciona en dólares, Inglaterra, la Unión Europea y Japón también funcionan en dólares. Entonces yo no quisiera, o sea, yo no estoy tratando de suavizar señalamientos, no es mi tarea, no es mi intención. Pero ¿en qué sentido? En el sentido de que nosotros tenemos una dependencia del dólar. Yo no estoy tratando de decir que no la tenemos, ¿no? Sí la tenemos, pero la tiene todo mundo, ¿no? El dólar es una divisa mundial, regreso y avanzo. Es decir, tenemos una dificultad con el dólar, sí, pues porque tenemos un tipo de cambio, nuestros pesos se tienen que pasar a dólares para poder operar nuestras compras en el exterior. Cuando vendemos no nos enojamos porque nos pagan en dólares y los pasamos a pesos mexicanos y con eso construimos nuestras reservas, ¿no? Básicamente con los dólares obtenidos en el comercio. Amén, hay otras fuentes, porque tenemos fuentes por turismo y tenemos fuentes por remesas, ¿no? Pero la fuente fundamental de fondeo de las reservas de dólar en México y del circulante de dólar para poder operar importaciones proviene de nuestro comercio exterior.
El comercio exterior lo hacemos casi, te diría yo, en general, en dólares, Jorge, porque primero porque la mayor parte del comercio exterior que hacemos nosotros lo hacemos con Estados Unidos en ventas. En compras lo hacemos ya de manera más diversificada con otras partes del mundo, porque en compras hacemos alrededor del 60% de nuestras compras en el exterior con Estados Unidos, pero un 40% se hace con otros países. Ya bajó, porque... Ya bajó. Tenía la idea un servidor de ustedes, de que era el 80%. No, el 80 en 20, en ventas, perdón, el 80 en ventas y alrededor del 60 en compras con Estados Unidos, ¿no? Entonces nuestro proceso de diversificación ya lleva varios años. El proceso de diversificación ya lleva varios años. Entonces, ahí va, ¿no? Es un proceso que hay que acentuar y que hay que... Ahora, déjame nada más ubicar a nuestro público en el tema, porque ¿por qué hablamos del dólar? Bueno, porque sí, el dólar se presenta con una suerte de inestabilidad en el momento para nosotros y en general para el mundo, y para el propio Estados Unidos. Decía yo que en recientes fechas, estoy hablando de los últimos 15 días, el dólar se repuntó y el dólar se bajó con respecto a la canasta general de divisas con las que se establece el índice de valoración del dólar, 1:100. Entonces, el dólar, en la medida en que sube, se aprecia frente a otras monedas, y en la medida que desciende en este índice, se deprecia respecto a estas monedas. Decía yo que pasó de 96 a 98 y de 98 cayó a 97. Esta variación, que es una volatilidad relativa, una volatilidad baja, ahí está en el escenario. Y tú, Jorge, perdóname que te tuteé, pero el público debe estar acostumbrado a que nos escuche. Estamos encantados de usted a nosotros, pero Jorge, tú decías que la política hacía trastabillar un poco el tipo de cambio y en particular el dólar para con México, o la situación de las elecciones en Estados Unidos como escenario político podría efectivamente tocar la condición, la estabilidad del tipo de cambio y hacerlo moverse, sin duda alguna. Y creo que para el público es muy importante que entienda por qué la política puede mover el valor de las monedas. ¿Por qué puede mover esto? Porque una cosa es afirmarlo y otra cosa es como entenderle, ¿no? Y sí, la política lo mueve porque mueve la perspectiva de los negocios, ¿no? Porque mueve la perspectiva de los negocios. Es decir, si nosotros, es como si tú y yo estamos haciendo tratos y presentándonos en vías de hacer un negocio, y pues yo te veo cara de que le entiendes a tu negocio y al negocio que queremos hacer juntos, y que conoces tu mercado y que conoces tu producto y que tienes una gran carisma de venta, etcétera. Pues yo le apuesto a un negocio contigo. Pero si te veo tímido, retraído, que desconoces un poco el mercado y que no estás seguro de tu producto, pues tomo mis reservas. Entonces, digámoslo, que las monedas, les pasa esto con respecto a la situación política. Si se inestabiliza una circunstancia gubernamental en las próximas elecciones de Estados Unidos, ¿en qué sentido? Van a discutir republicanos contra demócratas en la Asamblea de Representantes, para la Asamblea de Representantes del Congreso norteamericano. No está en discusión la presidencia, pero que se afecte la mayoría del Partido Republicano que actualmente se tiene con respecto a la presencia del Partido Demócrata, le da menos consistencia al presidente de la República en la toma de decisiones. Y si el presidente de la República no tiene consistencia en los próximos años de gobierno, quiere decir que los negocios norteamericanos no podrían estar un poquito en riesgo, un poquito afectados, y por lo tanto eso lleva a una depreciación del dólar. Al revés, si nosotros, si la situación política de las elecciones de noviembre en Estados Unidos asegura un refrendo, una condición de mayor estabilidad para el propio presidente, es probable que eso le signifique mayor estabilidad a los negocios que se han puesto en juego en esto. Nada más voy a citar para que se entienda, para completar esta explicación y se entienda de mejor manera,
Por ejemplo, el primer año de Donald Trump, que a nadie nos gustó el triunfo de Donald Trump, porque nos gustaba más el carisma de Barack Obama, de Barack Obama, y por lo tanto éramos proclives a Hillary Clinton en la disputa con los demócratas. Sin embargo, bueno, la sociedad norteamericana no opinó como a nosotros nos parecía. La verdad de las cosas es que los americanos votaron por Donald Trump. Se me escapa por qué estaba citando esto, pero en realidad... Estamos en cuanto a que la política puede afectar a la economía. Claro, lo que yo decía es que el primer año de Donald Trump fue un año de muchísima solidez en la economía norteamericana. Hubo un realce en las bolsas de valores del 30% del primer año. Y este segundo año del gobierno de Donald Trump hay un reflujo, hay una caída, pero no es una caída drástica. No, hay una volatilidad, pero no hay una... Entonces, lo que a nosotros nos parece no del todo bien, la sociedad norteamericana tiene otra opinión. Bueno, estamos platicando con el maestro en economía Eduardo Pérez Haro, vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Él es profesor investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué le puede pasar a nuestro peso y por ende, en realidad, qué le puede pasar a la economía nacional en el periodo de transición que estamos viviendo, perdóneme, y en el periodo preelectoral allá en los Estados Unidos, cuando también se está renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Ese es el tema. Es Jorge Santa Cruz sustituyendo a Celeste Sáenz de Miera. Volvemos.